Hola amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Hoy tenemos un episodio más en el que estoy muy emocionada, pero sobre todo muy interesada, porque vamos a hablar de un tema que es importante para todas y todos los mexicanos y sobre todo para la economía de nuestro país y el crecimiento que traerá consigo aprovechar el nearshoring en el próximo sexenio. Por eso nos acompaña hoy un experto en el tema, el doctor Alejandro Pulido, quien es CEO de AP Global Advisors y presidente del Comité de Inversión Directa del Nearshoring de la Asociación Mexicana de Inversionistas. Él nos presentará también el panorama de la relocalización y la importancia para el próximo sexenio, ya que este fenómeno global por sí mismo puede dar el crecimiento económico que México necesita y que a todos nosotros nos puede beneficiar, además de detonar el desarrollo de la sociedad mexicana en todo lo que esto representa. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Laura, sobre todo por la invitación y por permitirme platicar con tu auditorio. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Definitivamente es un tema muy interesante y con el que sí podremos ir creciendo para todo lo que viene, no solamente en el siguiente sexenio, sino en la siguiente etapa de nuestro país. Y yo te decía que me encanta que estés aquí. Es importantísimo lo que nos vienes a platicar porque yo he alcanzado a leer de manera muy general qué es el nearshoring, pero no tengo idea, ¿no? Entonces, ¿qué más que un experto nos platique del tema? Pero primero que nada queremos conocerte, Alejandro. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo es que llegaste a este momento poder estar a la vanguardia de la economía de nuestro país? ¿Qué es lo que significa estar pues en este tema tan importante? ¿Qué estudiaste? Platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Quién eres tú? Muchísimas gracias, Ana Laura. Y para comenzar, bueno, yo decidí estudiar Derecho. Primero estudié ingeniería, la verdad, no me gustaba tanto, pero eso estructuró mis ideas de una forma muy distinta a las que ahora puede tener solamente un abogado, ¿no? Entonces me abrió mucho la mente y ya como abogado decidí tomar ese camino precisamente por ir viendo cómo se conforman las leyes y cómo debemos ir conformando todo lo que nos sirve para aterrizarlo dentro del marco normativo. Y eso, a su vez, pasarlo a la realidad, que es muchas de las veces, eso es lo que nos cuesta trabajo a los abogados. Cómo vemos lo que viene en la ley y cómo lo aplicamos en el día a día. Entonces, decidí tomar ese camino y por alguna razón, de pronto decidí estudiar negocios internacionales, sobre todo viendo el enfoque que tenía que hacerse en ese marco normativo, en la parte internacional, pero ya para comenzar a impulsar todos los aspectos internacionales. Más tarde estudié otras cosas como comunicación estratégica, otro máster en finanzas, otro tipo de cuestiones que me ayudaron a ir reforzando todas las ideas. Y llegó el momento también en la parte profesional de estar en el sector privado. Me invitaron, yo empecé en el Consejo de la Judicatura Federal y me invitaron a colaborar después en el sector privado en Cementos Mexicanos y ahí aprendí cómo se desarrolla toda esta parte de procesos y cómo va avanzando todas las capacidades y las cualidades que necesitan la planeación. Y obviamente en la parte internacional esta planeación es fundamental para que podamos ir avanzando e ir construyendo. Seguí en el camino del sector privado y en 2018, finales del 2018, ya que había ganado Andrés Manuel López Obrador, fui invitado a la Cancillería para conformar parte del proceso de creación del área económica de la Cancillería y obviamente ahí lo vi de manera distinta. Yo pregunté por qué yo y me dijeron, bueno, porque tú conoces esa parte de la negociación y esa parte de cómo se va conformando toda la estructura desde el sector económico que necesita el gobierno y cómo lo ves desde distintos ojos. Yo había participado también como vicepresidenta nacional en organismos como Canacintra, como la CONCAMIN, en algunos temas en el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, traía muy clara la estructura hasta la fecha de cómo se conforma el sector empresarial y cómo van empujando todos los temas. Y a partir de esto, tuve 3 años de trabajo, de colaborar en la Cancillería y obviamente de ir conformando una red estratégica que sirviera desde mi perspectiva a cómo enlazar a los inversionistas internacionales con los empresarios nacionales y eso nos permitiera ir viendo cómo la parte del nearshoring se iba naciendo. Y me tocó en la etapa donde realmente nació el nearshoring como tal, la relocalización. ¿Aproximadamente en qué años? A partir del 2000, cuando viene la pandemia
se suspenden toda la parte de las ¿Que es como el 2019? 2019-2020. Ok. Ya se conforma como tal en 2020 cuando toda la interacción de atraer la parte de todas las mercancías, la inversión, estaba detenida porque simplemente en los puertos estaba detenido toda la mercancía y obviamente por la parte de la guerra geopolítica que empieza entre Estados Unidos y China, se detiene toda esta atracción de determinados productos, por ejemplo, los semiconductores. Entonces, se detiene la producción a nivel global porque lo que se estaba produciendo en China estaba detenido en aquel país o estaba detenido en los océanos. Entonces, se empiezan a generar más necesidades y desde ahí es donde comienzo a ver las necesidades reales del nearshoring. Y obviamente en un tema de pandemia donde teníamos que salir como país a negociar insumos y también me tocó estar en esa área economía detenida, de negociación de insumos, con una economía detenida donde decimos, bueno, a nivel internacional, y me lo señalaban mucho, a nivel internacional, todos están enfocados en la pandemia y yo decía, no todos están enfocados en la pandemia, porque claramente cuando hay una crisis es cuando los inversionistas salen a ver dónde se va a invertir. Y ese fue el enfoque principal que yo tenía en mente y ahí es donde te digo que a través de Zoom y de las estrategias que teníamos digitales, salimos a hablar entre inversionistas y empresarios mexicanos. Hicimos alrededor de 100 webinars en ese periodo, donde podíamos más ágilmente decir, aquí están los representantes empresariales de nuestro país y son los que realmente le pueden decir por qué vengan a invertir a los empresarios de otros países. ¿Cuáles son las cualidades de nuestro país para venir a invertir precisamente? Y ahora sí, concretamente, Alejandro, ¿qué es el nearshoring? Para que todos lo entendamos. ¿Y tiene que ver con esto que nos dices de la geolocalización? Más bien tiene que ver con la relocalización. Estamos en un proceso desde 2019-2020, como bien lo señalabas, que está muy cerquita, Ana Laura. ¿no? Sí. Estamos hablando de 4 años. Por supuesto. Es un proceso complejo y que hay que saber determinar, planear y llevar a cabo. Porque, por ejemplo, tenemos que en los 60s, cuando aquí en México se estaba matando a estudiantes, ya sucedía que en China, el país que decimos, el país más comunista, se estaba haciendo una planeación a 50 años y de los 60s para acá son 50 años precisamente, claro, donde ellos decían cómo precisamente iban a avanzar, qué iban a hacer, qué beneficios iban a dar a los empresarios y cómo iban a ir creciendo en el tiempo económicamente. Entonces, es una planeación de largo plazo la que se tiene que hacer aquí y tomar una oportunidad. ¿Qué es largo plazo? ¿Estamos hablando de 50 años? 50, 60 años. 50, 60 años. La oportunidad del nearshoring se da ahorita. Es en este momento. Es en este momento. ¿Y está sucediendo a nivel global? A nivel global está sucediendo. Incluso hay otros países como Vietnam, la India, que también están buscando atraer inversiones. Aquí en el continente pasa algo, todos decimos, es que México está dentro del TEMEC, sí, y la cercanía es parte de las ventajas que da todo lo relacionado con la relocalización. Sin embargo, debemos recordar de que de Guatemala hacia abajo también es Latinoamérica y también está cerca de Estados Unidos. Claro. También hay rutas comerciales que se pueden trazar. Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado de ir viendo que no nos coman el mandado, como se dice coloquialmente. ¿Por qué? Porque si avanza más fuertemente en los incentivos o la búsqueda de atracciones, en ese momento nos van a quitar todo lo que tenemos directamente como ventaja en este momento en la geografía para ir buscando el nearshoring. Y el nearshoring yo lo defino de una simple forma que es algo muy entendible. Vamos a producir en un lugar donde estamos cercanos a nuestros clientes, donde tenemos una cadena logística para llegar incluso a nuestros distribuidores y atraer todo lo que necesitamos de materias primas e insumos. Todo lo tenemos cercano para entregar ese producto terminado. El caso clásico que tenemos de una cadena de suministro en México es el sector automotriz. Tenemos toda la región Bajío, tenemos Puebla, tenemos San Luis Potosí, tenemos Aguascalientes, todos los estados que están produciendo insumos para lograr tener el producto terminado, que son los automóviles. Como mencionábamos, está Puebla, está BMW en San Luis Potosí, y todo esto
enfocado en un solo producto que se exporta a otros países. Mucho de esta exportación se hace hacia Latinoamérica, otra parte importante se hace hacia Europa, hacia Estados Unidos. Entonces, esa parte lo tenemos como un ejemplo del nearshoring. Hablando de otro ejemplo de los grandes que desafortunadamente no tiene rumbo en este momento es el de Tesla. Tesla es una de las empresas más grandes de vehículos eléctricos y lo sabemos. Y es una inversión gigantesca la que se estaba pensando hacer en Nuevo León. Y obviamente, teniéndola en Nuevo León, lo que íbamos a hacer ahí era, como país, se hizo muy bien la negociación porque empresarios mexicanos fueron a hablar con Elon Musk, abrieron las puertas, el gobierno de Nuevo León llegó, también logró entrar y hacer una oferta clara de lo que necesitábamos nosotros establecer en esa planeación junto con Tesla para poder producir en México. Claro. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ese momento es que Tesla dijo, sí, yo tomo la decisión, entra gobierno federal y dice, no, yo tomo la decisión de dónde me voy a ubicar, dice Tesla, y es correcto. ¿Por qué? Porque geográficamente Tesla estaba ubicada en una línea donde se iba a dividir su producción para lanzarla hacia Estados Unidos, no tanto hacia la zona donde ya están los vehículos eléctricos, sino a la zona que no están los vehículos eléctricos. Entonces ahí tenían un punto muy importante para lograr hacer esta distribución. Finalmente, la decisión de Elon Musk ahorita está en el aire, pero viene un gigante chino, que es fundamental, y es la construcción de la planta de BYD en México, y esa todavía no se toma la decisión. Seguramente está tomada esa decisión por parte de los ejecutivos de la empresa en China. Sin embargo, no se va a saber hasta después de las elecciones. ¿Y por qué es importante la llegada de BYD a México? Porque con esto lo que vamos a tener es una inversión superior a la que se hubiera hecho con Tesla en México. Y obviamente aquí tenemos un parteaguas, porque con el nearshoring que está llegando una cantidad impresionante de automotrices, los últimos 4 o 5 años están llegando muchas automotrices. Marcas que no habíamos visto. Que nunca habíamos visto. Exacto. Y que están viniendo a modificar la estructura del mercado nacional, de cómo se distribuyen los coches. Bueno, incluso muchas de esas marcas chinas, en la etapa del nearshoring hacia China, cuando fue en esos años, cuando tuvieron su planeación, también aprendieron, y eso es muy importante y es algo que debemos hacer en México, aprender de lo que se está produciendo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros producimos parte del proceso, pero ese aprendizaje después se puede traducir en esa regionalización. No se puede, se debe producir en una regionalización, y deberían de empezar a surgir otros productos, otras marcas que también sean mexicanas. ¿Por qué? Porque con eso ya tendremos toda la cadena de suministro y también el producto final y el cliente en determinados sectores. Ok, qué interesante. Y por lo que te escuchaba hablar, Alejandro, nosotros pensamos que es algo probablemente, bueno, yo hablo por mí, como que nos pareciera tan complicado, y estoy escuchando que es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, entiendo que de lo que se trata es atraer empresas de inversión extranjera a México para que podamos trabajarla nosotros, y eso obviamente nos va a generar crecimiento económico, empleos, claro, etcétera, ¿no? Pero el otro día, justo, que todavía no sale al aire ese episodio, pues estaba platicando con la senadora Rocío Abreu, y ella está en la Comisión de Secretaría de Energía, y ella me decía, es que es desde tener la infraestructura, por ejemplo, puede venirse a querer instalar una planta para manufacturar piezas de coches o lo que sea, y no tenemos la infraestructura para que puedan venir, ¿no? Entonces, entiendo que eso del nearshoring tendríamos que estar preparados o en ese camino, ¿no? Y más si estás hablando que es la planeación de inversiones a 50, 60 años, largo plazo. ¿En qué punto estamos como México, como país ahorita para poder pues ofertar nuestra plataforma de manufactura, etcétera, recursos para que empresas vengan a trabajar aquí? ¿Y qué tanto le conviene a los mexicanos, sobre todo los de a pie, ¿no? ¿Por qué es tan importante para todos que el nearshoring se dé aquí en nuestro país? Por supuesto, Ana. Aquí la primera parte es, no estábamos preparados definitivamente. Para nada. Nadie está preparado para que te digan de repente, vamos a lanzar tantos miles de billones de inversión en tu país.
Normalmente nadie está preparado para eso. Es el idóneo y todos lo queremos. Claro. Pero normalmente no estamos preparados para recibir toda esa cantidad de inversión de un momento para otro. ¿Y ahorita en qué están? ¿No? Precisamente en esa construcción de las necesidades ya se conocen y ahora vamos a cómo se resuelven todos esos problemas. Ya para el siguiente sexenio, una de las candidatas ya está planteando cómo establecer toda la parte del hidrógeno, el hidrógeno verde, todas las energías verdes, de cómo se tienen que estar enfocando. Todo se habla, por ejemplo, todo es litio hoy en día. Sin embargo, ya vienen nuevas tecnologías que son todavía más limpias, que requieren menos minería, y con eso se va a lograr a tener un enfoque con el cual vamos a poder avanzar en todos estos temas. Obviamente hoy, si hablamos de litio, sabemos que el litio conforma la batería de un coche, regresando al mismo ejemplo, y esto va a significar aproximadamente el 75% de la construcción de ese vehículo, ¿no? Entonces, sabemos que un vehículo eléctrico depende de esto. ¿Qué pasa si cambiamos a estas nuevas energías? Y ese planteamiento que se ha hecho es muy positivo. Falta inversión, sí. Tiene que ser una inversión desde mi perspectiva compartida. El Estado debe de abrir las condiciones y debe de poner los mínimos requisitos para que eso siga avanzando. ¿Cuáles serían los mínimos requisitos que debe de poner el Estado? Primero, los requisitos legales. Necesitamos abrir para que estas nuevas energías tengan mayor fuerza, entonces hablamos del legislativo. Okay. Ya en el legislativo se deben empezar a impulsar todas las nuevas regulaciones, las nuevas legislaciones, para que esto se abra mucho más ágilmente. Para facilitarlo. Para facilitarlo. Okay. ¿Por qué? Porque también, si bien vienen empresas que van a producir desde el tornillo hasta el vehículo completo o cualquier tipo de manufactura, también vienen empresas que van a traer, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? El hidrógeno líquido, que va a ser una de las nuevas energías verdes y obviamente, que digo nuevas porque apenas se va a empezar a aplicar aquí en el país. Entonces, o sea, esto es algo muy nuevo. Es algo totalmente novedoso. Por eso casi no sabemos de nearshoring, lo que te decía, ¿no? Okay. Entonces, con este tipo de nuevas energías se va a cubrir esas necesidades, pero una de las bases es la legislación, la otra de las bases es la inversión. Necesitamos una mayor inversión estatal. Cuando tenemos la inversión estatal en todos estos procesos, también se abren muchas oportunidades para que el sector productivo empiece a invertir y eso también atrae empresas extranjeras que dicen, ahí en México está sucediendo. Claro. Entonces, vamos adelante para que todo esto sea una realidad y todo esto se pueda construir en el país. Después de esto también se necesita de la iniciativa privada mexicana que tengan la voluntad de ir invirtiendo e ir creciendo las capacidades que ya tenemos y por supuesto con ese conjunto ya establecido de normas, de incentivos, de percepción de qué es lo que está sucediendo, necesitamos como base y ahora salir y decirles a los empresarios que más nos interesan, decirles esto y esto es lo que ofrece nuestro país para que tú vengas a invertir en México, ¿no? Y decirle, por ejemplo, a una empresa como BYD, sí lo puedes producir aquí y esta es la capacidad que tenemos, esta es la energía que tú necesitas y estos son los recursos. Y sobre la segunda parte que hacías la pregunta, por supuesto que nos interesa. A ver, me tocó ver algunos detalles del corredor interoceánico que se me hace el proyecto más importante en temas económicos de este sexenio. Ese proyecto es clave para que todo esto crezca y se convierta en una realidad. ¿Por qué? ¿De dónde a dónde sale y topa Veracruz el corredor? A Oaxaca. Veracruz a Oaxaca. Okay. Veracruz a Oaxaca. Y una de las partes que me tocó observar es, bueno, sí, pero... Y Veracruz del puerto, ¿no? De puerto a puerto, puede ser. De puerto a puerto, sí. Okay. Y me decían, oye, esto va a ser, algunas personas me decían, algunos empresarios, esto va a ser muy novedoso porque vamos a tener nuestro propio canal de Panamá. No, definitivamente no competimos con Panamá. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene de carga un barco es mucho mayor que lo que puedes cruzar por tren. Sin embargo, recordemos también que hoy Panamá tiene dos problemas. Uno, la cantidad de barcos que incluso están parados esperando atravesar. O sea, pueden esperar hasta meses para atravesar por el canal de Panamá. Y segundo, el tema del agua. O sea, nosotros sí tenemos un tema grave del agua, pero si lo pasamos al tema ya específico enfocado en Panamá, en el tema del canal,
ya no alcanza a veces para subir los niveles de las esclusas para que los barcos puedan pasar con agilidad. Y esto está deteniendo todo el proceso. Claro. Entonces, hoy tenemos una oportunidad porque geográficamente, sí, efectivamente, tenemos el TEMEC. Entonces, esto nos va a conectar en la región comercial que ahorita tiene mayor auge en el mundo, con Estados Unidos, con Canadá, y a partir de eso nos va a dar una perspectiva por los acuerdos, por los tratados comerciales que tenemos y por las perspectivas también del acceso también a todo Latinoamérica, el mercado latinoamericano, nos va a permitir ver cómo enfocar todo esto hacia Estados Unidos, hacia Canadá, pero también hacia Europa y también para Asia. Entonces, tenemos entrada hacia los 4 lados, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, por los 2 océanos. Y esto es muy importante porque nos permite abrir nuestra perspectiva comercial hacia todos lados. Y repito, por estos acuerdos y por estos tratados que ya se tienen, obviamente con esto podemos ir viendo hacia dónde podemos ir incrementando el comercio. Y ya hay datos muy importantes, como que México ya es el principal socio de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y obviamente, fuera de toda la guerra geopolítica, también en la parte económica, China se está posicionando mucho en todo lo que estamos haciendo como país. Y ellos tienen el interés de que crezca rápidamente todo el proceso. ¿Para qué? Para ellos empezar a invertir mayores cantidades y obviamente poder tener un mayor comercio, y esto nos beneficia mucho. ¿Y en qué beneficia a la sociedad? Y aquí te voy a unir 2 partes. Una que me tocó ver con los ejidatarios en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y la otra con los empresarios. Ejidatarios, dijiste. Ejidatarios. Okay. Normalmente sabemos que cuando se va a construir un proyecto muy grande para el país, a veces los ejidatarios dicen no. Y no me van a pagar las tierras, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a producir? Mis hectáreas, etcétera. Sin embargo, aquí hay un proceso muy específico que se siguió y muy cuidadoso y muy delicado. Teníamos que ver cómo se iba a ver de un lado a otro una vía, cómo se iba a abrir esa vía. Y muchas veces esa vía es el gran problema, ¿no? Tenemos en Michoacán lo que conecta al puerto, y obviamente ahí a veces los mismos ejidatarios son los que detienen el tren, ¿no? Sin embargo, aquí se les explicó y se hizo un proyecto muy enfocado también, no solamente en la parte económica de que atraviesa la mercancía, sino también en la parte social. Y esa es la ideología que debe de tener un proyecto. Claro. Donde dices, sí, aquí va a haber empresarios, aquí va a haber una empresa, acá va a haber otra y otra y otra. Y va a haber parques industriales. Pero ¿qué va a haber también? Desarrollo para la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener escuelas, vas a tener hospitales, vas a tener mayor capacidad habitacional, vas a tener hoteles, vas a tener centros comerciales, vas a tener parques, va a haber ese movimiento de desarrollo que muchas veces esas comunidades no alcanzaban a tener. Va a haber carreteras que van a conectar poblados, va a haber mayor capacidad de producir empleos y, por supuesto, mayor derrama económica. Entonces, esto es lo que está permitiendo que ellos accedan a participar en todo el proyecto, y obviamente les está dando la perspectiva de cómo van a estar involucrados en todo lo que esto significa, y esto genera el desarrollo social. Entonces, ese tipo de proyectos son los que tenemos. Si llega una empresa a cualquier municipio, a cualquier localidad, produce lo mismo que te estoy diciendo, claro. Esta derrama económica, esta generación de empleos de la cual estamos hablando. Y aquí viene lo siguiente. No hemos hablado del sur, y muchas veces decimos, oye, es que el sur tiene mucha agua. Sí, pero hay muchos procesos productivos que se necesitan, muchos procesos manufactureros que necesitan no tener esa capacidad de humedad. Okay. Por ejemplo, a veces decimos, Tabasco tiene mucha agua. Sí, pero la humedad en algunas prácticas no se puede llevar a cabo porque la manufactura sí lo requiere. No lo necesita. Y zonas donde el clima no ayuda. Y hasta casos extremos donde yo no estoy de acuerdo, que dicen, bueno, es que la gente no trabaja igual que en el norte, porque históricamente hemos visto que se ha desarrollado mucho más la cultura del centro hacia el sur, y estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Entonces, aquí lo que sí se necesita
ya están muchas empresas llegando hacia el sur. ¿Cómo podemos ir detonando más esa capacidad de entrada de empresas? ¿Qué tipo de empresas, no? Puede ser que algunas no están hechas para esos climas, como dices, y se pueden ir al centro o al norte, pero alguna que otra, pues sí se puede quedar en el sureste, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Y este tema del Tren Maya, que también se dice que va a ser de carga, pero que también de pasajeros, pues seguramente va a beneficiar muchísimo al sureste también. Sí, por supuesto. Y aquí no solamente, o sea, no tiene que ser la empresa central, llamemos, no tiene que estar, como ejemplo, BYD ubicada en el sur-sureste, pero sí empresas que puedan determinar, yo les llamo, con que produzcan tornillos específicos para una parte del proceso, con eso es suficiente para que se instale una empresa y vaya creciendo en ese entorno del sur-sureste y obviamente puedan integrarse a la cadena productiva, que es lo que nos ha faltado mucho. Todo se produce en el norte, en el Bajío, y ahora buscamos que crezca la zona centro, pero necesitamos integrar en esa cadena de suministros, en esa cadena de producción a la zona sur. Y con eso vamos a tener la verdadera regionalización de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, llegan con ciertos beneficios que también generan infraestructura. ¿Hay la ley que proteja nuestros recursos naturales o también se va a crear o a modificar para que esto quede protegido? Ya existen muchas leyes que van, dependiendo de la materia, que van buscando proteger los recursos naturales y obviamente con eso es sobre las bases que se les dan a las empresas. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es decirle, tú no puedes salir de estas leyes y para cada una de los enfoques que traen las empresas, ¿no? Entonces, como consultores, nosotros les especificamos qué deben de respetar, qué deben de tramitar, qué enfoque deben de tener, cuáles son las regiones más adecuadas donde deberían de estar produciendo y cómo pueden integrarse en una cadena de suministros. Pero la parte legal, esa es la más importante, considero, desde mi visión, precisamente, además de como abogado, también viéndolo en tema de negocios, para que no vayan a topar con alguna cuestión que vaya a detener la instalación de una empresa de este tamaño, del tamaño que sea, y de lo que representa para el país, ¿no? Hablábamos de que representa beneficios sociales y beneficios para los empresarios también que estamos en el país. Entonces, que el cumplimiento de las normas y toda la legalidad sea lo que permita que ellos lleguen de la mejor manera, se establezcan y con eso puedan seguir avanzando en el crecimiento. Que te quería preguntar si sabes si las dos candidatas consideran que es importante el nearshoring en nuestro país, si esta decisión del nearshoring depende de la siguiente candidata por cómo es la política en nuestro México, o qué va a pasar con el nearshoring, gane quien gane, esto se va a llevar a cabo o no. ¿Qué necesitamos saber en relación con la oferta de las candidatas más importantes y el nearshoring para quien le conviene? Entonces yo te quería preguntar justamente eso, ¿sabes si las dos están a favor del nearshoring o solo una de ellas? Estamos hablando de Xóchitl y de Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum, y ¿qué pasaría si gana una u otra con el nearshoring para la gente que le interesa en nuestro país? ¿Qué sabes tú de esto? Aquí, en específico, hubo un día donde las dos salieron a declarar, yo creo que por casualidad, el tema del nearshoring. Esto estamos hablando de la precampaña, ya tiene tiempo de esto. Es más, acababa de ser ya ellas electas como las candidatas, entonces estábamos en ese periodo de precampaña. Y al mismo tiempo les preguntaron cuál era su visión sobre el nearshoring. Xóchitl dijo que tenemos que enfocarnos en nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Por el contrario, la doctora Sheinbaum, Claudia dijo, necesitamos enfocarnos en nuevos temas, por ejemplo, en Asia y en específico en China. Obviamente debemos de cuidar a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. En ese momento, a mí me dio la impresión de que es muy fácil irnos sobre el mismo socio comercial. ¿Por qué? Ya tenemos nuestro cliente cautivo y vamos a enfocarnos en nuestra relación con ellos. Sin embargo, sí necesitamos nuevos clientes. ¿Dónde están nuestros nuevos clientes? En el resto del mundo, no solamente en Estados Unidos. Entonces, necesitamos una visión global. Por ese lado, a partir de ese momento, me gustó la visión más de Claudia enfocada en toda esa parte, en toda esa región asiática, euroasiática y obviamente cuidando toda la parte con Estados Unidos.
Y a lo largo de la campaña hemos visto dos situaciones. El enfoque en la campaña de Xóchitl Gálvez está muy hecho a manera de los políticos. ¿Quiénes son los que enfocan todo esto? Quienes han estado durante años en el gabinete. Por ejemplo, un tipo que sabe muchísimo del tema es Ildefonso Guajardo. Él incluso ha sido negociador de los tratados del TEMEC. Estuvo con Herminio Blanco en la parte desde muy chico, en la parte de la negociación del TLC y todo esto, lo que nos lleva en parte hacia la relación de México y Estados Unidos. Sin embargo, reitero una parte, es la parte gubernamental. Hoy en día se me hace fundamental saber qué es lo que los empresarios necesitamos enfocar para ir impulsando todos estos temas de nearshoring. Y es lo que veo dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum. Ella puso a una empresaria que es Altagracia Gómez Sierra a ver cuál es la principal necesidad y de ahí cómo se va a regionalizar, cómo se va a ir avanzando paso a paso en esta parte de la atracción de inversiones. Y el hecho de que sea una empresaria de ese tamaño, porque es una de las empresarias más importantes en el país, y en diversos sectores, que eso también le da una perspectiva mayor, eso también nos da el sentimiento, nos deja el sentimiento positivo de que podemos ir buscando esas nuevas oportunidades desde el sector empresarial y aterrizarlas en un enfoque que nos entiende. Porque muchas veces desde el gobierno tenemos una sola perspectiva y tenemos una perspectiva que puede ser buena o que puede ser mala. Hemos vivido en un neoliberalismo durante muchos años y hoy no quisiera hablar de una tendencia económica, sino que quisiera hablar de los hechos y de las necesidades que tenemos como país en esta etapa de nearshoring, y considero que los empresarios somos los que tenemos que aportar el mayor sentido a la atracción de inversiones, y por eso considero, Ana Laura, ante tu pregunta, que la visión de la doctora Sheinbaum está siendo muy acertada en el hecho de empezar ahí. Que una empresaria con esa perspectiva sea, y una empresaria con mucha capacidad, que incluso ha tenido algunos debates con Enrique de la Madrid, me parece que con el mismo Ildefonso Guajardo, en esta parte no estoy seguro, y ese conocimiento es valiosísimo y es lo que va a sentar las bases para que a partir del día 1 del nuevo gobierno empiecen a avanzar ya con las necesidades. Es como cuando hablamos de la sociedad, pero no hemos recorrido las calles. Claro. Es diferente hablarlo desde el escritorio a salir a las calles y recorrer y ver qué es lo que necesita realmente la sociedad. En este caso es lo que se está tomando con el sector empresarial y nuestras voces se están escuchando y se están plasmando. Fíjate, aquí en mis notas tengo algunos datos que me parecen muy interesantes ya para ir concluyendo. Mira, algunas ventajas como el TEMEC junto con visiones de economistas, los beneficios con el nearshoring para México serían... Es como un cálculo que se hace, un crecimiento de un 3.7 anual. Las manufacturas podrían tener el 96% de las exportaciones totales. La inversión crecería un 7.4 al año, es el equivalente al 28.6 del Producto Interno Bruto. Es muchísimo, es muchísimo. No, bueno, ya me emocioné. No, la generación de alrededor de 1 millón de nuevos empleos formales al año. Las exportaciones aumentarían desde 578 mil millones de dólares hasta 1.1 billones de dólares para 2030. Lo que decía es que es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto a mediano plazo. Sí. Y bueno, la inversión extranjera pasaría de 36 mil millones a 87 mil millones en 2030. O sea, estoy entendiendo que es un crecimiento económico exponencial muy grande. Claro. Y este crecimiento, entiendo que ahorita por todo lo que nos platicaste, Alejandro, estamos como en los cimientos del nearshoring, ¿no? Poniendo las bases, y me imagino que en el siguiente sexenio ya podríamos estar hablando de que tenemos la capacidad de atraer ya inversión extranjera así tan rápido, porque la verdad es que los mexicanos medimos a veces por sexenio, pero en realidad 6 años para implementar algo de este tamaño me parece muy poco tiempo, ¿no? ¿Es posible que ya podríamos estar atrayendo inversión extranjera y que estos datos empezaran a crecer como se prevé para el 2030, por ejemplo? Sí, okay. Definitivamente sí. Aquí hay un factor que mucha gente dice, es que López Obrador no hizo nada
porque la economía esté como la tenemos. Bueno, de entrada la economía no se nos cayó y se nos puede caer por un tema político. Por supuesto que se puede caer y no se nos cayó en este sexenio. No, y en este momento hay países como, por ejemplo, el mismo Estados Unidos que tienen una inflación altísima. Altísima. Sí. Entonces, nosotros estamos avanzando y tenemos una estabilidad económica que sí, efectivamente viene también apalancada mucho en factores globales y mucho en lo que se está haciendo en el país, pero mucho más en ese tema internacional. ¿Cuáles son los factores internacionales? Y parte es la situación en Estados Unidos, parte es la guerra geopolítica, pero también parte es la oportunidad que tiene México, ¿no? Entonces, el aprovecharla significa llegar a esas cifras y obviamente llegar de largo plazo. Sin embargo, aquí lo que tenemos que estar siempre conscientes es que independientemente de todo esto, y lo mencionábamos, de cómo llegan, de si llegan las empresas o las atraemos, las empresas a veces llegan solas. Me emociona mucho tu tema, Alejandro, el tema del nearshoring que estamos tratando hoy, porque me imagino un México con energías limpias, por ejemplo, que es lo que se necesita, seguro, con seguridad, con tratamientos de agua y con posibilidad de que todos tengamos agua y que la cuidemos como se necesita, y además con un crecimiento económico, pues qué bendición. Sí. Es lo que queremos y lo que necesitamos. Me encanta lo que dices de la doctora Claudia Sheinbaum. La he visto en redes sociales, algunos como clips que han hecho con la empresaria Altagracia, y se me hace súper interesante. Entonces, yo creo que me encanta ver esta relación gobierno con empresarios, porque al final nos necesitamos a todos para sacar este país adelante, ¿no? No este tema de que los empresarios por acá, el gobierno por acá. La verdad es que necesitamos hacerlo juntos. Como decía, somos un país que tiene más del 97% de las empresas son MIPYMES, o sea, ¿qué más podemos decir, no? Somos un país de que sí tiene 3% de grandes empresas y lo demás, la economía la mueven las pequeñas y medianas empresas, claro. Pues claro que tienen que ser tomadas en cuenta. Por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. Una última conclusión que nos quieras dar a este tema tan interesante que hemos tratado aquí contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana. Reitero el agradecimiento por invitarme a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y sobre todo, mi conclusión es, necesitamos enfocarnos en dos cosas. Primero, en participar todos en esa construcción. O sea, a veces decimos, ¿ese México es posible? Nos preguntamos, o sea, ese México que tú acabas de describir, con alta inversión, con cifras, creciendo a 2 cifras, con crecimiento económico, con estabilidad, con seguridad, con Estado de Derecho. Y yo creo que sí es posible mediante la participación de todos. Que todos estemos enfocados en cada quien hacer lo suyo, lo que le corresponde, y desde ahí nosotros podamos ir avanzando paso a paso en la construcción conjunta de todas estas bases que se necesitan, obviamente tomando en consideración a la iniciativa privada, pero también al gobierno. Y con esto tener la capacidad de tomar decisiones que nos permitan en el largo plazo hacer todo lo que corresponde para que esto sea una realidad. Un México mejor sí es posible, todo el tiempo es posible, siempre y cuando nosotros queramos hacerlo en conjunto. Y hoy yo creo que es una gran oportunidad, como habíamos platicado hace un momento, existe la capacidad, existe la formación empresarial para salir adelante y para seguir sentando las bases de un México mejor, y eso es lo que estamos haciendo todos los días con nuestro esfuerzo. Ana, muchísimas gracias por todo y cualquier duda, por favor, y si me lo permites, aquí estaremos las veces que sea necesario. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un tema que es interesantísimo y yo creo que todos debemos de estar enterados, nos atañe a todos, como decías, y yo creo que viendo positivamente cómo debemos de hacerlo, el futuro de nuestro país, llevándose esto a cabo, bueno, pues tenemos un futuro extraordinario, muy positivo para todas y todos. Entonces, y eso es lo que queremos todos, ¿no? Claro. Gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu generosidad de estar ahí haciendo la cita una y otra vez hasta que lo logramos. Me encantó la plática contigo, aprendí muchísimo y te lo agradezco mucho, Alejandro. Igualmente, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí en un episodio más de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy agradecida porque nos acompañen y los espero la próxima semana con otro tema muy interesante. Gracias y hasta la próxima.